Bueno, entonces les doy la bienvenida a esta CIPAS número 3 de nuestro curso de biología. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Como ya desarrollamos en la webconferencia con la profesora Mary, digamos que todos estos conceptos asociados a la ecología, el día de hoy me voy a concentrar en la explicación o en un diálogo sobre el documento que se propone para realizar lectura de esta unidad número 3, llamado Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un enfoque desde la ecología. Y en función de este documento, pues la tarea que ustedes tienen que desarrollar para esta tercera unidad es la presentación de una evaluación donde ustedes van a dar cuenta de la lectura del mismo documento. Entonces, antes de dar inicio, pues quisiera saber si ya han realizado lectura del documento. ¿Alguno de casualidad ha realizado lectura del documento? Es un documento que expone los objetivos del desarrollo sostenible, planteando una relación directa con la ecología, mirando cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible, pues que guardan relación con la preservación de nuestros ecosistemas. Hace un recorrido histórico muy interesante sobre la preocupación que ha suscitado a nivel global, pues sobre la necesidad de establecer un equilibrio entre el desarrollo económico, entre la movilidad social, o sea, garantizar condiciones para que las personas tengan una vida digna, para que tengan acceso al alimento, pero sobre todo generando un equilibrio con el medio ambiente y la preservación de los ecosistemas, que es quizás uno de los retos que tenemos pues en este momento de crisis climática y de acumulación desmedida de capital, donde como sociedad pues estamos transitando, estamos viviendo una realidad muy adversa, donde los líderes mundiales más influyentes pues se atreven a mantener posturas negacionistas relacionadas con el cambio climático, los efectos que genera este cambio climático sobre las comunidades más vulnerables y la falta de estrategias que nos permitan superar esta crisis climática y esta crisis ecosistémica. De hecho, existe un concepto muy interesante que algunos economistas plantean, y es que estamos viviendo una policrisis, que es la unidad, es la unión, la intersección de diferentes crisis que se asumen como aisladas, pero pues que realmente tienen orígenes sistémicos, como una crisis social, una crisis económica, una crisis ambiental, una crisis cultural generada, por ejemplo, por nuestras prácticas de consumo. Entonces, la idea es que el día de hoy pues logremos establecer un diálogo en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, hacer una reconstrucción histórica, pero sobre todo centrarnos en los retos que tenemos para la preservación de nuestros ecosistemas. Entonces, si ustedes tienen dudas o si desean hacer una participación, un aporte, que sería maravilloso, pues yo los invito para que levantemos la mano y con el mayor de los gustos yo voy a estar atento, voy a estar presto para dar la participación pues de cada uno de ustedes. Al finalizar, me gustaría invitarlos para que permanezcamos en este espacio, porque la idea es finalizar nuestras CIPAS compartiendo un recurso de síntesis, pero sobre todo, llamémoslo una evaluación de como un simulacro, donde pues podemos tener acceso a una preparación que, que diseñé para que pues podamos resolver nuestra evaluación, digamos que después de una preparación previa, pues es lo que estoy buscando con ese recurso final que diseñé y pues que lo pongo a disposición de ustedes finalizando estas citas. Entonces, darle la bienvenida e invitarlos para que presentemos nuestra evaluación
previamente, después de realizar una lectura muy juiciosa del documento, y pues invitarlos también para que hagamos nuestros aportes, nuestras intervenciones en función del documento que debemos leer para esta unidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Yo estoy atento aquí para revisar cualquier intervención que ustedes quieran hacer. Entonces, vamos a empezar por una pequeña, pues, contextualización. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta? Estos objetivos de desarrollo sostenible, que sí se empezaron a hablar, a llamar desde el año 2015, pues fueron un llamado que se empezaron a realizar las naciones producto de la crisis climática, producto de un cambio en nuestras condiciones físicas de una manera muy acelerada, y que termina desembocando en una crisis y en una preocupación a escala global, pues que nos permite o que nos llaman a cuestionarnos, a hacer un ejercicio reflexivo frente a la relación que estamos teniendo las sociedades con los ecosistemas. Eso no surge en el año 2015. De hecho, vamos a hacer una pequeña conceptualización para mirar en qué momento se empieza a generar esa preocupación frente a la necesidad de establecer un marco común, de establecer ciertos acuerdos que nos permitan establecer un equilibrio entre el desarrollo, entre el crecimiento económico, entre las transformaciones sociales, pero sobre todo el cuidado de los ecosistemas. Los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos del milenio, no se centran exclusivamente en lo medioambiental. De hecho, uno de los objetivos principales de los ODS, incluso de los ODM, que ya vamos a mirar la diferencia, pues era proteger el planeta y garantizar, estamos aquí a 5 años de dar cumplimiento a esa agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, y lo más probable es que dentro de 5 años nos digan no los cumplimos, tenemos que hacer otra agenda global, una agenda multilateral, que es lo que termina representando los objetivos de desarrollo sostenible, y pues que buscan poner fin a la pobreza no se le ha puesto fin, proteger el planeta, tenemos líderes mundiales sumamente perjudiciales que ponen como prioridad el crecimiento económico de las naciones por encima de la preservación de los ecosistemas y sobre todo de la reducción de las desigualdades, porque una de las características que tiene el capitalismo es que aumentamos la riqueza en función de la explotación de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Y pues lo que se busca es que en el 2030 lleguemos a una tierra prometida, donde todos logremos disfrutar de la paz y de la prosperidad. Entonces, pues es importante que noten que los objetivos de desarrollo sostenible no separan lo social de lo ambiental, porque reconocen que lo social debe ir de la mano con lo ambiental, que de hecho es una de las principales características de la policrisis que estamos viviendo a nivel global. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque hablamos en un primer momento, en el año 2000, hablamos de los objetivos del milenio y pasamos en el 2015 a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué hizo en el 2000 la ONU? La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció 8 objetivos del milenio, 8, que buscaban reducir la pobreza. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla o ustedes también se quedaron sin... ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mis Sí, diapositivas? señor. Sí, ¿Sí? señor. Sí, señor. Ok, vale, muchísimas gracias. Buscaban mejorar la calidad de la educación, garantizar el acceso a la salud, reducir los casos de VIH, que eso en el año entre los 80, 90 y 2000 fue terrible. Y pues también se hablaba de las primeras herramientas para preservar nuestros ecosistemas, para generar un equilibrio entre el desarrollo con el cuidado de los ambientes o de los medios de supervivencia pues de las especies biológicas.
Listo, llegamos al 2015, algunos objetivos se cumplieron, otros no se cumplieron mucho, entonces dijeron, listo, entonces vamos ahora a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y en lugar de concentrarnos en los que no se cumplieron, dijeron, vamos a ampliar eso y pasamos de 8 objetivos de desarrollo del milenio a 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y esos 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen 169 metas, porque se dieron cuenta que una de las características que tenían los objetivos de desarrollo del milenio es que no se habían establecido indicadores de medida claros. Entonces, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, pues digamos que tenían ciertos cuestionamientos en términos de la forma o de las métricas que podían generar o medir, digamos que esos resultados. Entonces, primero, empezaron a abordar desafíos más amplios, vamos a erradicar la pobreza, vamos a proteger el planeta, vamos a garantizar la paz de las naciones, eso no se ha cumplido. Eso es uno de lo primero que tenemos que decir y pues que tristemente tenemos que ser críticos. Vamos a hacer una pequeña reconstrucción histórica. En esta línea del tiempo, pues lo que se busca es mirar en qué momento, cuál es el punto de inflexión, pues para empezar a generar como ese debate a nivel global frente a la necesidad pues de establecer un diálogo común relacionado con el cuidado del medio ambiente. Y eso surge en 1972 en la conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente. Y pues ahí en esa conferencia se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Posteriormente, en 1987 surge el informe de Brundtland, cuyo título de ese informe fue Nuestro futuro común, y ahí se empieza a acuñar el término de desarrollo sostenible. Pues que el término desarrollo sostenible, dependiendo la escuela de pensamiento en la cual usted quiera sentarse, pues el concepto de desarrollo sostenible, más allá de ser un concepto de preservación del medio ambiente, es un concepto económico, que lo que busca es equilibrar la explotación, así se le llama, de recursos, que es uno de los problemas que tenemos, asumir que el medio ambiente es un recurso explotable, y generar crecimiento, no explotar tanto, es más o menos lo que termina generándose dentro de esa relación con el desarrollo sostenible. Posteriormente llega 1992 con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y ahí se empiezan a abordar los retos que tenemos para el siglo XXI. Año 2000, Declaración del Milenio, donde se establecen los 8 objetivos de desarrollo del milenio, y pues en el 2015 empezamos a hablar de la Agenda 2030 a 5 años de cumplirla, y pues esa Agenda 2030 se le llamó los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en el 2000, ¿qué dijeron? 8 objetivos: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, que se ha logrado, digamos que es una de las metas que quizás se ha avanzado, no tanto en África, pero sí en países del cono sur como América. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, no sé si se haya generado en función de la agenda que se plantea en el año 2000 o si más bien se generó en función de las luchas que han dado las comunidades de mujeres para garantizar esa igualdad de derechos. Sin embargo, tenemos brechas enormes todavía, por ejemplo, en términos de acceso al trabajo, de la igualdad salarial, es una de las deudas que tenemos. Reducir la mortalidad infantil, se ha avanzado parcialmente. Mejorar la salud materna, ya no tenemos tantas mamás que se mueren en los procesos en los procesos prenatales y postnatales. Combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, como por ejemplo la malaria. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, un solo objetivo relacionado con medio ambiente, y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Digamos que eso fue lo que se plantea dentro de los objetivos del milenio. Entonces, vamos a mirar ahora qué pasó en esa conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano en Estocolmo, que fue como el despertar del ambiente, la preocupación por hablar de la crisis ambiental, 1972. Esa fue la primera gran conferencia que la ONU hizo sobre medio ambiente, establece algunos principios para la preservación y el mejoramiento del ambiente humano y crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. O sea, las naciones
se reúnen para empezar a hablar sobre el medio ambiente. Empieza a aparecer el medio ambiente dentro de la agenda global. ¿Qué tiene? ¿Cuál fue quizás la principal característica de la conferencia de Estocolmo? Pues que marca un antes y un después en términos de las políticas ambientales a nivel global. ¿Por qué? Primero porque se empiezan a establecer principios para la preservación y la mejora del entorno humano, impulsa la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y empieza a establecer algunas estrategias de desarrollo sostenible y conduce a los países para que empiecen a integrar compromisos ambientales dentro de su legislación. O sea, se empiezan a establecer planes de acción en las naciones que buscan el cuidado del medio ambiente. Entonces, como primer antecedente, en el 72, ahí empezamos a hablar de la necesidad de establecer políticas a nivel global que buscaran la preservación de los ecosistemas. ¿De dónde viene ese concepto de desarrollo sostenible? Ese concepto que se acuña ahora desde los ODS, que surgen en el 2015, pues se populariza gracias al informe de Brundtland, nuestro futuro común, que surge en 1987. Ahí se logra consolidar ese concepto de desarrollo sostenible, y ese concepto de desarrollo sostenible lo define el documento como el desarrollo que satisface esas necesidades presentes sin comprometer las futuras. ¿Qué quiere decir eso? Que con lo que tenemos actualmente vamos a resolver nuestras necesidades y vamos a garantizar un ambiente sano para las generaciones futuras. Eso es lo que se plantea. ¿Qué pasa en la realidad? De eso no pasa. En la realidad tenemos una lógica de consumo tal que llegamos a 1.5 capacidades de carga de la Tierra. O sea, necesitamos una tierra y media, los recursos de una tierra y media para resolver esas demandas de consumo que tenemos. Sin embargo, desde el informe de Brundtland, de ahí se sientan las bases para la Agenda 21 y las conferencias globales sobre medio ambiente que surgieron desde el 87 en adelante. Además, dentro del informe de Brundtland también se empiezan a integrar aspectos sociales, económicos y ambientales dentro de las políticas de desarrollo de las naciones y estimula la creación de marcos legales a nivel mundial para la protección del medio ambiente. O sea, ahí empezamos a mirarnos como que esto no es solamente ambiental, tiene una implicación social, una implicación económica. Entonces, eso es una de las principales características. Sin embargo, es importante, pues en aras de la justicia epistémica, o sea, de la manera como nos venden las formas de conocer las situaciones, pues que existe un antecedente que se termina anulando de la discusión, pues porque fue una necesidad que surgió en el marco del sur global, o sea, que no surge en Brundtland, que no surge en Europa, que no surge dentro de Occidente, sino que fue un diálogo de saberes originado desde el sur global, pues que fue la cumbre de Bariloche de 1974. ¿Sí? Brundtland es del 87 y ahí se habla del concepto de desarrollo sostenible. Pero en el 74, en Bariloche, Argentina, ya se había propuesto un enfoque latinoamericano que resaltaba la equidad social, la autodependencia regional frente al modelo de desarrollo tradicional. Ese es el problema, que en Bariloche ya empezamos a generar esos debates que destacaban la importancia de lograr escenarios de justicia social, dejar de depender tanto de las dinámicas asociadas a Occidente, asociadas a los Estados Unidos, sino empezar a generar lazos de unidad dentro de Latinoamérica para hacerle frente a ese modelo de desarrollo tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Pues que mientras que Brundtland centró la sostenibilidad en la agenda global, pues Bariloche habla de la justicia social y de la importancia de generar autonomía y preservación de los ecosistemas. Entonces, es como existe un concepto que, por ejemplo, en Colombia utilizó la ministra de Ambiente y pues que obviamente los medios de comunicación le dieron muchísimo palo, que es el concepto de decrecimiento,
pero es un concepto sumamente viable en términos de las relaciones que nosotros tenemos que establecer con nuestro consumo y los ecosistemas, porque es que no existen límites infinitos al crecimiento. Y si nosotros seguimos generando dinámicas de consumo como las que tenemos actualmente, no vamos a tener recursos. ¿De dónde los vamos a sacar? Pues los vamos a sacar de la Luna, de Marte, no sé, ¿sí? Pero el decrecimiento es un concepto viable y es un concepto legítimo cuando empezamos a establecer esa relación de depredación entre el consumo y la demanda de recursos que se terminan extrayendo del medio ambiente y pues que por lo general son los países como Colombia. Existe un autor que se llama Héctor Alimonda que le llama las zonas históricas del saqueo, porque se presentan disputas por el saqueo en países como estos, pues los que terminan llevando o asumiendo los costos, las externalidades, los conflictos sociales, ambientales en la salud, producto del consumo de una minoría, que es lo que termina pasando actualmente frente a los modelos de consumo. ¿Qué pasa ahora en la cumbre de Río de Janeiro? Digamos que en la cumbre de Río es un escenario clave para posicionar el desarrollo sostenible a nivel mundial y generar instrumentos como la Agenda 21. ¿Qué pasó? Que en la... Ay, espere que se me pasó. Que en la cumbre de Río, su impacto de la cumbre de Río, pues termina siendo limitado porque obviamente no existió una voluntad vinculante, o sea, un deseo de cumplir los compromisos que se habían pactado en la cumbre de Río, pues los países más ricos, los que más contaminan y los que más consumen, pues no se comprometieron con el asunto de la cumbre de Río y pues si no se comprometen los que más gastan los objetivos ambientales, no se van a cumplir. De tal manera que esa integración entre el desarrollo, la equidad y el medio ambiente, pues fue un avance que se puede destacar de la cumbre de Río, pero persistieron muchísimos retos, principalmente en la implementación práctica de esos acuerdos en términos ambientales y la reducción de las desigualdades a nivel global, que de hecho tienden a aumentar esas desigualdades en función del aumento del consumo. Ahora sí vamos a hablar rápidamente de los precursores de los objetivos de desarrollo sostenible, que son los objetivos de desarrollo del milenio. Primero, lograron avances claros, como lo decíamos previamente, parcialmente reducción de las pobrezas, mejoras en la salud y en la educación. Sin embargo, pues es importante ser críticos frente a la falta de metas medibles en términos ambientales, su enfoque muy limitado en función de los indicadores cuantitativos que nos permitieran evaluar el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo del milenio. Y pues también dejan de un lado las desigualdades en los contextos locales. Digamos que una de las características de estos acuerdos globales es que, valga la redundancia, se globalizan las cosas, se asumen que las dinámicas son iguales en todo lado y pues se terminan obviando las particularidades, los diferentes contextos y problemáticas que viven las naciones. Yo les pongo un ejemplo. Pues vámonos para Colombia. En Colombia tenemos problemas ambientales, sí, tenemos problemas ambientales. Tenemos problemas sociales, sí, tenemos problemas sociales. Tenemos problemas culturales, sí, pero acá tenemos un aspecto que no tienen muchos países, que es un conflicto armado. Tenemos presencia de grupos armados en el territorio que generan conflictos sociales sobre la tenencia de la tierra, aumentan las desigualdades, aumentan la pobreza, reducen el acceso a la educación, a la salud, hacen explotaderos clandestinos de los oleoductos, en fin, y pues eso pone de manifiesto la necesidad también de generar acciones locales, acciones sectorizadas que respondan a las necesidades de las problemáticas que se tenían dentro de las naciones. Esto es lo que pasa después, 2015, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, este diagrama de Venn me parece muy interesante porque si nosotros nos damos cuenta, pone sobre el centro el desarrollo sostenible, establece una relación entre lo económico y lo social en términos de la equidad
establece una relación entre lo medioambiental y lo económico en función de la viabilidad y establece una relación entre lo social y lo medioambiental en términos de lo vivible, ¿sí? De nada nos sirve tener dinero si no tenemos un ambiente en el cual lo podríamos disfrutar. Entonces, lo equitativo entre lo social y lo económico, lo viable entre lo económico y lo medioambiental, y lo vivible entre lo social y lo medioambiental, pues se termina configurando como la base de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero existen muchísimos retos, ¿sí? Muchos retos. Por ejemplo, no hay una articulación real entre las políticas económicas, sociales y ambientales. Obviamente existen en este momento intereses supremacistas que buscan aumentar el capital físico, como por ejemplo los Estados Unidos, que tienen un presidente negacionista del cambio climático, que tienen un presidente cuyo discurso se centra en la acumulación de la riqueza, más no en generar un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Por ejemplo, existen recursos insuficientes en países en vía de desarrollo, o prefiero llamarlos del sur global, como es el caso de Colombia. Existe una resistencia política y social muy grande al cambio, dificultades en el monitoreo y cumplimiento efectivo de las metas, y sobre todo la necesidad de una educación y una innovación dentro de las aulas, dentro de la formación de profesionales que nos permitan cambiar esos patrones insostenibles que se relacionan principalmente a la producción y al consumo. ¿Qué es lo que se está buscando? Como un sofisma. Producciones más limpias, para que sigan consumiendo, ¿sí? Para dar un mayor margen de consumo a la sociedad, pero no hacemos un ejercicio crítico como seres humanos. ¿Será que estoy consumiendo mucho? ¿Será que eso realmente lo necesito? ¿Será que no, más bien estoy siendo bombardeado constantemente por las redes sociales, por la televisión, por la radio, cuyos discursos se centran en el tener o en el comprar, pues porque responden a intereses del capital privado? Pues ahí podríamos empezar a generar pues un escenario de reflexión que es pertinente y mirar a ver qué podría estar pasando, de qué manera yo me puedo comprometer para reducir, digamos, que ese impacto del consumo sobre la sociedad. Haciendo una salvedad, pues que obviamente nosotros somos países que tenemos productos, PIB per cápita, un Producto Interno Bruto por persona, o sea, plata para comprar, muy bajos en comparación con países de Europa. Entonces, pues realmente que nos echen la culpa a nosotros de la declive ambiental, porque no cerramos la llave, pues hace parte de esas narrativas coloniales, pues que terminan ocultando o mandando un segundo plano cuáles son las causas reales de ese deterioro del medio ambiente. Y el deterioro del medio ambiente está acá, porque establecemos una relación casi que directamente proporcional entre lo económico y lo medioambiental. Entre más quiero tener, más necesito del medio ambiente, del ambiente. Entonces, eso termina generando un aumento grandísimo dentro de las externalidades, o sea, dentro de los impactos que tienen las actividades humanas sobre los ecosistemas. No sé si hasta acá alguien desee participar. Acá ya hicimos como una reconstrucción histórica, pues que habla de dónde carajos surge esa necesidad de establecer un diálogo global sobre la protección de nuestro ambiente. Llegamos a los ODS, a la Agenda 2030. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene un aporte, algo que pueda nutrir esta discusión, que no sea unidireccional, sino que podamos también escucharnos y entender la perspectiva de los diferentes integrantes. No sé si alguien quisiera participar. Participaciones, ¿alguien quisiera participar? Pues bueno, continuemos. Ahora, ¿qué pasa? Pues como nosotros
en teoría, pues estamos estudiando, nos estamos formando y la gran mayoría de nuestros estudiantes pues hacen parte de la Escuela de Ciencias Ambientales, Agrícolas y Pecuarias. Pues es importante analizar qué papel tenemos nosotros como parte de la academia, pues para paliar, para reducir ese impacto ambiental, esa externalidad que generan nuestras prácticas sobre nuestro ambiente vivo, sobre nuestro medio vivo. Y pues obviamente las universidades tienen un papel muy grande dentro de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Primero, echarle la culpa de todo al gobierno es un escenario que nos termina desposeyendo a las personas de su papel, también de su compromiso clave. Entonces, eso no es solamente culpa de los gobiernos, también tenemos que generar acciones desde la academia que nos permita apropiar una transformación en nuestras prácticas, una conciencia crítica frente a lo que nosotros hacemos y cómo eso impacta directamente nuestro entorno vivo. Y pues, por ejemplo, identificar situaciones o problemáticas, tensiones socioambientales que se puedan presentar en nuestras comunidades. Entonces, además de afectar directamente el currículo, o sea, los programas de estudio, los planes de estudio, o sea, que usted en este momento esté sentado escuchando hablar de los ODS, también es importante, pues, identificar problemáticas sociales, que hagamos un mapeo de nuestro territorio, una cartografía social, que miremos relaciones, correlacionemos aspectos sociales, económicos, ambientales, para establecer soluciones pertinentes y sobre todo participativas. ¿Sí? El asunto participativo es muy importante porque la academia debe estar de la mano con la sociedad, no son dos islas aparte, sino que debemos empezar a generar procesos de investigación con la gente, ¿sí? No aprovechándonos de la gente, sino investigar con las comunidades, que es fundamental generar ese ejercicio. Ser parte activa, eso le llamaba Orlando Falsborda la investigación acción participativa, no es únicamente ir, convertir a las personas en objetos, sus necesidades en objeto de estudio, sino hacer parte, investigar con las comunidades y de manera conjunta, visibilizando sus saberes, sus tradiciones, sus prácticas, identificar soluciones en conjunto. Esa es una tarea que tenemos como academia y que tienen ustedes como futuros profesionales, y pues les dejo abierta esa invitación. Tenemos que convertirnos en militantes del territorio, y esa militancia del territorio pues se genera cuando tenemos la posibilidad de articular el saber técnico, el saber disciplinar, con las problemáticas sociales y de manera conjunta construir alternativas. Permítanme un momento, acá termino, estoy diligenciando un cuestionario que tengo que diligenciar y ya vuelvo con ustedes. Pam, 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 pam. Permítanme un momento, les voy a robar unos minutos. Listo. Pues como la idea es establecer una relación entre la ecología con los objetivos de desarrollo sostenibles, pues nos vamos a concentrar en el diálogo sobre los objetivos de desarrollo sostenible 13, 14 y 15. Objetivo ODS 13, acción por el clima, que lo que busca es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos devastadores. ODS 14, vida submarina, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, mares y recursos marinos, volvemos a la palabra recurso, y ODS 15, la vida terrestre. Entonces, ¿qué retos
tenemos para cumplir estos 3 ODS? Pues primero, la falta de acción urgente y coordinada frente al cambio climático. No hemos tenido una acción coordinada, sino pues los países están generando acciones aisladas. Los ecosistemas marinos se están protegiendo de manera insuficiente. De hecho, hasta ahora como que estamos empezando a tomar acciones para reforestar, llamémoslo así, para repoblar más bien nuestros ecosistemas marinos, por ejemplo, están agregando unos bloques de concreto en el océano para que ahí se empiecen a crear o a reproducir más bien, no crear colonias, arrecifes de corales, pues que van a permitir el crecimiento de poblaciones, niveles tróficos hacia adelante. Tenemos pescas insostenibles, modelos de pesca insostenibles porque no respetamos las tasas de reproducción de las especies, sino que pescamos y si sacamos todos los peces y no se reproducen, pues nos vamos a quedar sin peces. Tenemos un problema enorme con la contaminación por microplásticos y pues eso termina fragmentando los hábitats. Y además también tenemos dificultades en el monitoreo de esos indicadores, faltan recursos, existe una presión enorme sobre los recursos naturales, tenemos cambios sobre el uso del suelo, tenemos débil cooperación internacional y pues sobre todo la necesidad enorme radica en función del fortalecimiento de las políticas de educación ambiental y el fortalecimiento de las políticas ambientales. Por eso, entonces, primero, ¿qué pasa ahí con los 3 pilares ecológicos? Problema número 1, gases de efecto invernadero, porque los gases de efecto invernadero aumentan las temperaturas globales más rápido de lo previsto. Eso es lo que está pasando. Entonces, generamos gases, esos gases impiden la salida de radiación solar, devuelve la radiación solar y eso empieza a aumentar, genera un aumento sobre la temperatura de la Tierra. Entonces, ¿eso que está generando? Fenómenos extremos, sequías extremas, inundaciones extremas. Por ejemplo, un dato que es muy importante, en el año 2022 se presentaron 32 millones de desplazamientos por desastres climáticos. O sea que los desplazamientos asociados al cambio climático podrían empezar a competir con los desplazamientos forzados producto de la violencia en países como Gaza, Palestina, como África, Colombia. ¿Qué soluciones tenemos? Transiciones energéticas renovables, generar escenarios de captura de carbono y en eso radica, por ejemplo, las zonas de protección especial como la Amazonía, generar políticas dentro de las naciones como Colombia, bonos por carbono, familias guardabosques que se encarguen de la protección de los bosques en países como Colombia y agricultura climáticamente inteligente. Ese es uno de los retos que tenemos. Por ejemplo, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Pues primero, son algunos componentes gaseosos de la atmósfera que las actividades antrópicas, o sea, humanas y también ecosistémicas, pues terminan emitiéndose a la atmósfera. Estos gases terminan absorbiendo la radiación infrarroja, la devuelven, o sea, la vuelven a emitir, y pues eso lo que hace es que el planeta retenga parte de la energía calórica del Sol. Entonces, en lugar de disipar la energía calórica, se empieza a concentrar en la Tierra. Entonces, ¿cuáles son los principales gases de efecto invernadero que nosotros estamos emitiendo? Vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y ozono. Entonces, es importante destacar en primera medida, pues que el efecto invernadero es un proceso natural. Eso es un fenómeno natural, que de hecho es uno de los argumentos que utilizan los negacionistas del cambio climático. Sin embargo, la emisión acelerada de gases generados por las actividades antrópicas humanas ha venido acelerando dramáticamente el cambio climático.
Eso es algo que debemos tener en cuenta, porque ese efecto invernadero, efectivamente, por allá creo que en el Cámbrico garantizó la explosión cámbrica, o sea, todo el proceso de diversificación de la vida sobre la Tierra, porque dio las condiciones ambientales perfectas. Pues en este momento no estamos en un efecto invernadero o en un cambio climático generado de manera natural, sino que se ha acelerado producto de las acciones pues que los seres humanos constantemente vamos generando. Entonces, ¿cuáles son esas principales fuentes humanas que generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero? Ejemplo, emisión de dióxido de carbono. Quisiera escucharlos a ustedes. ¿Cuál será la acción humana, la acción antrópica que genera mayor emisión de dióxido de carbono a la atmósfera? Industria, los combustibles fósiles. Sí, señor, efectivamente, la quema de combustibles fósiles. Ahí está transporte, está la industria, efectivamente, está la generación eléctrica. Otro factor que genere un aumento, una concentración en la emisión de gases de dióxido de carbono, principalmente. Ya saben, combustibles fósiles, muy bien. Otro. Otra acción. Ah, la deforestación. Exactamente, diseño, exactamente, no estoy pronunciando bien la X, la deforestación. La deforestación genera un aumento considerable dentro de las emisiones de efecto invernadero, pues porque ya vimos en la fotosíntesis que los árboles son los encargados de capturar dióxido de carbono, transformarlo en glucosa y en oxígeno. Y ese es el oxígeno que utilizamos para respirar todos los seres vivos que contamos con metabolismos aerobios, ¿sí? Y si se deforesta o se presentan cambios en el uso del suelo, por ejemplo, cuando tenemos tierras aptas para cultivo y las empezamos a transformar por darle mayor valor monetario, por ejemplo, en proyectos recreacionales y habitacionales que obviamente generan mayor ganancia sobre el suelo, pero se genera un cambio en la vocación del suelo, un desplazamiento de las comunidades, y eso se termina convirtiendo en un principio básico de la injusticia epistémica que vivimos en Colombia, pues eso también genera unas consecuencias ambientales muy grandes. Que de hecho una de los decretos que se tumbaron en Colombia, creo que lo tumbó la Corte Constitucional, pues fueron las zonas de especial protección, que eran las zonas en Colombia que ya se habían zonificado técnicamente, se habían definido como zonas aptas para la agricultura, porque tienen tierras fértiles que con trabajo relativamente bajo podemos ponerlas a producir. Entonces la intención era protegerlas para que otras actividades no las terminen convirtiendo pues en tierras no aptas para la agricultura, y dijeron, no señores, ustedes no pueden proteger las tierras en Colombia. Entonces eso genera pues nuevamente un debate frente a cuál es el modelo que se está buscando desde los grandes capitales, pues porque terminan generándose la supremacía de los capitales transnacionales, de los intereses de lucro sobre la tierra, y pues olvidamos que la tierra es un sujeto de función social y el Estado debe garantizarla. Vamos a hablar ahora del metano. ¿Qué acciones serán las que generan las mayores emisiones de metano? El metano es el mismo gas que utilizamos cuando cocinamos con gas natural. Yo le llamo el gas de tubo, el que llega por el tubo. ¿Cuál será la acción o las acciones que generan mayor emisión de gas metano? La ganadería. Sí, señora. Comer carne es un veneno para la atmósfera, porque los rumiantes tienen digestiones que producen mucho metano, y además también las heces en presencia de luz ultravioleta terminan generando degradación de moléculas orgánicas que se traducen en metano. ¿Sí? Manejo inadecuado de residuos sólidos. Por ejemplo, ese concepto de relleno sanitario va en contravía del deber ético que tenemos nosotros con nuestra tierra, porque nosotros lo que hacemos es botar un poco de basura
creo que el 60% de esos residuos pueden ser reutilizables, que se retornen a las cadenas de producción, sino que los botamos allá, los tapamos o los dejamos a la intemperie. Mientras tanto, ahí también se va generando descomposición que produce gas metano. Y, por ejemplo, si cogemos residuos orgánicos, los metemos en un biodigestor con un metabolismo anaerobio, ahí tenemos biogás para cocinar en nuestra casa. Y explotación de petróleo y gas. Por ejemplo, cuando usted va por allá al Meta y más allá de Acacias, ve que siempre hay unas torres que están quemándose, ese es el gas que se quema para garantizar la extracción del petróleo. Óxido nitroso. ¿Qué actividades humanas generarán mayor producción de óxido nitroso? El uso de fertilizantes nitrogenados. Exactamente, los fertilizantes nitrogenados producen muchísimo óxido nitroso, la eutrofización del suelo, en fin, ¿sí? Esos modelos intensivos de agricultura, como los monocultivos, terminan generando desequilibrios ambientales muy grandes, pues porque como lo hemos visto en ingeniería genética, Monsanto, Syngenta y Bayer nos vende la semilla genéticamente modificada para aumentar el rendimiento, para que esté más rápido el cultivo, pero también nos vende el fertilizante, en fin, y pues esa cadena de suministros que termina enriqueciendo grandes poderes capitales a nivel global, termina generando un deterioro enorme de nuestros suelos, producto de esa expansión desmedida pues, de algunos cultivos. Uno se pone a pensar y como que llega a la conclusión, de hecho lo dicen incluso los mismos negacionistas, pues que pareciera que lo que queremos es volver a las cavernas, y yo no creo que sea un asunto de volver a las cavernas, sino de generar una relación dialógica con nuestro entorno vivo, porque si nosotros pedimos, pero no damos, pues se genera un desequilibrio muy grande y es parte del problema que tenemos actualmente a nivel global. ¿Cómo sabemos que el clima está cambiando? Quizás es una de las preguntas que son válidas y que podríamos empezar a debatir o a reflexionar en este momento, ¿sí? Y es que sabemos que el clima cambia por evidencias científicas. Por ejemplo, el aumento constante de la temperatura media global, o sea, el promedio de la temperatura, el derretimiento de los glaciales que se termina traduciendo en un incremento del nivel del mar, la frecuencia y la severidad de los fenómenos extremos como los huracanes, olas de calor. Yo les pongo un ejemplo, el huracán Katrina fue una vaina increíble, ¿sí? Una vaina que nadie se imaginó la furia que iba a tener la naturaleza, y si nosotros nos damos cuenta como que estamos en un momento de la historia donde esa frecuencia de fenómenos atmosféricos nos golpea, digamos que nos golpea y nos golpea y nos golpea. Ejemplo, ¿cuándo carajos había San Andrés o Colombia había sido víctima de un huracán como el que pasó, el huracán Iota? Nosotros estábamos por fuera de la zona de huracán y ya estamos generando, ya tenemos huracanes en Colombia, ¿sí? Entonces esas evidencias que son tangibles, pues nos ponen en alerta y nos están demostrando que efectivamente tenemos un cambio en el clima, se están presentando transformaciones, cambios climáticos, ¿sí? El clima, eso es un parámetro estadístico, ¿sí? Determinar que el clima cambia es un análisis de datos que entre 20 y 30 años. Que hoy amaneció haciendo calor y mañana frío, pues eso es el tiempo atmosférico y es diferente al clima. Sí, el clima es una evaluación estadística de años. El tiempo atmosférico es inmediato. Entonces, pues ahí tenemos muchas evidencias. Por eso, digamos que la agencia principal de la ONU que se encarga de ese monitoreo de las condiciones de las variables climáticas es la Organización Meteorológica Mundial.
Ellos son los que se encargan de hacer esa evaluación de datos y pues también hay organizaciones científicas gubernamentales, no gubernamentales, universidades que tienen sus estaciones meteorológicas. Por ejemplo, en Colombia es el IDEAM, la organización estatal que se encarga de todo ese análisis de variables climáticas. ¿Qué podemos hacer? Primero, la transición energética. ¿Sí? La transición energética es fundamental y la acción inmediata es aumentar la participación de las energías renovables, o sea, nos toca transformar nuestra matriz energética y si logramos transformar nuestra matriz energética, se va a disminuir la dependencia de combustibles fósiles como el carbón, como el petróleo y como el gas, pues que son las principales fuentes de dióxido de carbono. Y cuando se genera una transición energética, pues también en Colombia podemos empezar a hacer un debate más económico que ambiental y es si se genera una transición energética, ¿de qué vamos a vivir cuando nosotros somos un país que lo único que estamos exportando es carbón? Una de las mayores exportaciones de Colombia es el carbón. Y ahí tenemos que empezar a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer para dinamizar también la economía? De hecho, dentro de los principales logros que este gobierno ha tenido, pues es la transición energética. Por ejemplo, se puede destacar el aumento de la capacidad instalada de energías renovables, que pasó del 2% a casi el 14% de la matriz energética nacional. La aprobación y la ejecución acelerada de proyectos solares, de proyectos eólicos, que además de transformar las fuentes de energías hacia energías renovables, también busca la reducción de las desigualdades sociales, por ejemplo, en regiones como la costa, que pagan recibos de energía muy costosos y que reciben servicios pésimos, pues porque el lucro se impone por encima de la prestación de un buen servicio. Entonces, esos son aspectos que es importante destacar. Por ejemplo, la inclusión de comunidades energéticas. La descarbonización, por ejemplo, se ha duplicado el presupuesto ambiental y se ha reducido la deforestación en el país. Son aspectos que también son importantes destacar, pues en términos de la justicia que debemos tener con las cifras o con los resultados. Otro aspecto, la infraestructura sostenible, ¿sí? Y es esa necesidad de diseñar ciudades resilientes con una infraestructura que contemple los impactos ambientales y la resiliencia del clima. Por ejemplo, dentro de la arquitectura, ahorita está muy de moda la arquitectura ecoamigable, sostenible, no sé qué, que utiliza las formas diferentes para capturar mayor energía solar, para aprovechar la energía del sol, las corrientes de viento, ¿sí? Todo eso son estrategias que buscan adaptar la arquitectura, las infraestructuras y aprovechar, digamos que con mayor tiempo, pues ciertas variables climáticas atmosféricas que pueden ser importantes para nosotros. Y ahí en eso Colombia se enfrenta a retos muy grandes para generar ciudades resilientes. Por ejemplo, adaptarnos ante las olas de calor, sequías, inundaciones. Necesitamos una infraestructura urbana que soporte esos choques climáticos. No tenemos fuentes de financiamiento, no tenemos marcos regulatorios flexibles, tenemos déficits en viviendas adecuadas y con acceso a servicios públicos, tenemos escasa participación de las comunidades en las planificaciones territoriales, tenemos que fortalecer los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial en función del ambiente, en fin, ahí lo que tenemos son retos como un berraco. Bueno, vamos a hablar ahora del ODS 14. Y para hablar de ese ODS 14, pues lo primero que nosotros debemos empezar a mirar es qué es lo que busca, ¿no? Y el ODS 14 lo que quiere es conservar y usar de forma sostenible los océanos, los mares, los recursos marinos. O sea, es utilizarlos, pero logrando un equilibrio entre la conservación o entre la reproducción, por ejemplo, de las especies
y la extracción de las mismas. Entonces, dentro de las metas que podemos destacar del ODS 14, por ejemplo, está prevenir, reducir la contaminación marina, gestionar y restaurar ecosistemas marinos, regular la pesca, combatir la acidificación del océano. Digamos que son más o menos algunos de los objetivos que se plantean. Por eso, vida submarina, pues tenemos mar como un berraco en el mundo. Entonces, ¿por qué lo tenemos que conservar? Pues primero, porque los océanos tienen el 97% del agua de la Tierra, o sea, el 97% del agua no es consumible. Otro poco está en glaciares y una mínima cantidad, creo que es como el 2%, la podemos consumir. Los océanos producen la mayor parte del oxígeno molecular. Absorben el 30% del dióxido de carbono generado por los humanos. Y pues la acidificación, la contaminación por plástico, la pesca ilegal son amenazas latentes que tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos 13.000 trozos de plástico por kilómetro cuadrado en el océano. Pues claro, como digamos que desde que se generó el concepto de lo desechable, porque pasamos de la comercialización de bebidas en envase retornable a no retornable, entonces un poco de recipiente los volvimos desechables, pues claro, ¿qué hicimos? Pues llenar el océano de plásticos, y no solamente el océano, la comida, la sal, está llena de microplásticos. Por eso, la protección de los ecosistemas marinos es fundamental, es muy importante. Lo tenemos que hacer, tenemos que reducir la contaminación, tenemos que proteger las áreas marinas, tenemos que generar estrategias de pesca sostenible. Por ejemplo, Colombia, ¿sí? En Colombia la mayoría de la pesca es artesanal, son cooperativas pequeñas de pescadores que tienen como sustento, como forma de vida, pues la pesca, y es válido, por supuesto que es válido, pero también es importante generar un compromiso entre las comunidades con la preservación de los ecosistemas marinos. Por ejemplo, mire, en Latinoamérica tenemos programas exitosos de conservación. Por ejemplo, la ampliación de áreas marinas protegidas, como lo que han hecho en las Islas Galápagos en Ecuador. En México, en Malpelo, también se han hecho esas áreas marinas protegidas. ¿Qué se ha logrado? Pues se han restaurado arrecifes de coral, se ha logrado la restauración de los manglares, se ha combatido la pesca ilegal con sistemas satelitales, así con iniciativas de acuicultura responsable, pues que han reducido la contaminación dentro de los mismos mares y pues han permitido la conservación de la biodiversidad. Entonces, ahí tenemos algunas iniciativas que quizás se podrían destacar, porque no todos son retos, sino también hay iniciativas que son muy importantes y válidas destacarlas. Vamos ahora al ODS 15, que es la vida de los ecosistemas terrestres. ¿Qué busca este objetivo de desarrollo sostenible? Busca proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Dentro de sus metas, por ejemplo, se destaca la conservación de los bosques, frenar la desertificación, revertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de la biodiversidad, gestionar los recursos naturales de manera sostenible y también restaurar ecosistemas, combatir la caza furtiva y mejorar esa gestión forestal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que busca este Objetivo de Desarrollo Sostenible y busca también un compromiso de los gobiernos para movilizar recursos que permitan la protección de la vida terrestre. A mí este dato me parece alarmante, que en 4 años más de 100 millones de hectáreas productivas se hayan degradado al año. A mí me parece que es un dato terrible, terrible, terrible. O sea, si seguimos este ritmo nos vamos a quedar sin tierras para la agricultura, y si no hay tierras para la agricultura, y si nos vamos a desaparecer como sociedad. Yo creo que por todos los lados, pues tenemos muchísimos desafíos,
¿sí? ¿Qué desafíos podemos destacar dentro de el ODS 15? Por ejemplo, que tenemos una pérdida y una degradación muy acelerada de los ecosistemas y por lo tanto pues de sus suelos, que los hábitats se están deforestando y se están fragmentando, que tenemos altas tasas de tráfico ilegal de especies, por ejemplo aquí en Colombia, tenemos una escasa recuperación de tierras degradadas y pues no tenemos programas de financiación robustos. No existe un compromiso global, principalmente de las grandes potencias que demandan recursos. Tenemos presiones muy grandes de actividades como la ganadería, como la agricultura intensiva, como la minería en áreas protegidas y pues por eso tenemos que empezar a mirar, a hacer un llamado urgente para proteger nuestros ecosistemas terrestres, favorecer la reforestación, restaurar corredores biológicos, comprometer a las comunidades, por ejemplo, que habitan en la Amazonía, generar bonos de contribuciones de pago por emisiones de carbono, que eso es una responsabilidad de los grandes contaminantes y que nosotros podríamos recibir recursos por esa recuperación, llamémoslo así, por esa transformación del dióxido de carbono, generar proyectos como las familias guardabosques, generar una pacificación de las zonas en conflicto, porque ahí también tenemos grandes problemas con la deforestación, con la minería ilegal, en fin. Por eso tenemos muchos desafíos de aquí a 5 años para cumplir. Primero, tenemos muchas metas pendientes de los ODS y lo más probable es que nos digan dentro de 5 años no los cumplimos, entonces ya no son 17 sino 30. Por ejemplo, nos hace falta fortalecer la acción colectiva, no solamente de los gobiernos ni del sector privado, sino de las comunidades, autodeterminarnos, generando una relación dialógica de cuidado de la tierra. A mí me encanta un concepto de las comunidades indígenas que es el de la Pachamama, porque cuando se habla de la Pachamama establece una relación entre sujetos, porque la tierra para las comunidades indígenas es un sujeto de derechos, así como nosotros, no es un sujeto de extracción, no es un objeto de extracción, de saqueo, sino es un sujeto donde yo me relaciono, donde me provee lo necesario para vivir, por lo tanto tengo que cuidarlo y tengo que protegerlo. Alcanzar ese sumac causai, que llaman las comunidades indígenas, esa vida a plenitud, y eso se logra con una acción colectiva y autodeterminada de las comunidades. Por eso las universidades tenemos un papel muy importante para implementar esos ODS, para que desde la academia demos el debate, ¿sí? Porque es que los ODS buscan una transformación multidisciplinar de nuestra sociedad, de nuestras prácticas, y pues nosotros como universidad, como estudiantes, como docentes, tenemos un papel fundamental. Por eso, para ir cerrando, pues es importante generar unas conclusiones, ¿cierto? Pues primero que esos ODS nos llaman a proveer una prosperidad, una relación de desarrollo social y económico, pero también en términos en función de la protección de la tierra, que ese concepto de desarrollo sostenible surge del informe de Brundtland y esa preocupación por el medio ambiente surge en Estocolmo en 1972, que los ODS ecológicos son los 13, 14 y 15 y que son explícitos en la necesidad de usar energías renovables, construir infraestructuras sostenibles y aplicar un manejo efectivo de suelos y conservación de las especies, y pues nosotros como universidad tenemos un rol fundamental. Ahora, también es importante reivindicar esas visiones decoloniales y de las epistemologías del sur con los objetivos de desarrollo sostenible, porque los ODS buscan masificar, buscan globalizar, buscan la supremacía de los saberes occidentales y terminan reproduciendo las lógicas del norte global, de los países de ahí para allá, los que tienen poder adquisitivo, desarrollo tecnológico, capital para el consumo, y pues no se tienen en cuenta las lógicas que tenemos en el sur global. Entonces, los ODS se terminan implementando en función de la reproducción de esas lógicas del norte global,
que priorizan visiones universalistas, como si todos fuéramos iguales, y anulan la diversidad, porque en términos de derechos somos iguales y ante mi Dios somos iguales, pero se terminan generando visiones universalistas, como si todos los problemas tuvieran la misma solución. Propuestas netamente tecnocráticas que desconocen los saberes, las concepciones epistémicas de los pueblos del sur, y métricas, o sea, estadísticas que terminan dejando en un segundo, tercer, cuarto y quinto plano saberes, alternativas y prioridades de los pueblos del sur global. Y pues se señala que la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si bien reconocen retos sociales y ecológicos, no cuestionan suficientemente esa raíz colonial, la desigualdad histórica y la dependencia estructural que se genera en función de esa centralidad del protagonismo del norte global. Entonces deja a un lado los saberes comunitarios, la autodeterminación de los pueblos y nos impone una agenda exclusivamente en función de las necesidades del sur, del norte global. O sea, de ahí para allá, los países que tienen con qué. Mientras tanto, nosotros pues seguimos adaptando nuestras necesidades, nuestras dinámicas, nuestras legislaciones en función de las métricas que ellos nos imponen y desconocemos esos saberes del sur global que siempre han buscado una relación armónica con el ambiente, que siempre han buscado una relación de protección con ese ser proveedor que termina siendo la tierra. Bueno, ¿qué les propongo ahora? Si ustedes escanean ese código QR, les voy a compartir en el chat el aplicativo para que lo tengamos presente. Permítame un momentico, voy a cerrar acá, muchas gracias. Y les voy a presentar el aplicativo que diseñé a modo de síntesis, pero sobre todo como una especie de preparativo para presentar la evaluación y pues que ojalá les vaya bien, o sea, sugerencia, antes de presentar la evaluación, revisen el aplicativo, de una vez les voy a compartir en el chat. Para que lo tengamos a la mano. Y más tarde lo comparto en el grupo. A ver, listo. Ahí se lo acabé de compartir. ¿Están viendo mi aplicativo? Por favor, alguien me confirma si lo, pues, si lo está viendo. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, los ODS, un enfoque desde la ecología, tenemos una síntesis y conceptos clave, entonces tenemos el contexto histórico, nos hablan de la conferencia de Estocolmo, nos hablan del informe de Brundtland, nos hablan de la cumbre de Río, nos hablan de los ODS, de los ODM a los ODS, el enfoque ecológico de los ODS 13, 14, 13 y 15, cuál es el rol de la academia, digamos que ahí tenemos, fue máquina, acá ya identifiqué un error, me toca resolverlo, pero voy acá, a la evaluación interactiva. Ustedes aquí van a tener 10 preguntas parecidas a las que les van a aparecer en la evaluación. Entonces la sugerencia, pues lo diseñé con la intención de darles un marco de preparación para que saquen la mayor puntuación posible. Entonces, la invitación que yo les hago es para que lo revisen y para que presenten la evaluación. Igualmente, si ustedes, voy a poner acá, les retroalimenta, ¿sí ve? Entonces, cuando usted se equivoca, entonces ahí le va a aparecer la retroalimentación. O informe de Brundtland, correcto, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, el informe de, sí ve, mire, ahí les va a retroalimentar. Entonces, lo diseñé con la intención de generarles una herramienta de preparación.
Entonces, es de ustedes, utilícenla, apropiense de ella, preséntenla. La infografía les está haciendo una síntesis del documento, sin embargo, es fundamental leerlo para que saquen la mayor puntuación posible en la evaluación, pues que corresponde a la tarea número 4. ¿Listo? Realmente este curso no tiene una demanda de tiempo, una demanda tan grande, pero sí es fundamental sacar la mayor puntuación posible. ¿Tenemos dudas al respecto? No, señor. Bueno, pues si no tenemos dudas, yo mañana les comparto la grabación de las IPAs. A partir de este momento dejaré de grabar y agradezco la presencia, la asistencia de cada uno de ustedes, los que estuvieron presentes, y mañana comparto la grabación. Recordarles que tenemos una evaluación, o sea, la unidad número 3 es evaluación, 10 preguntas sobre ODS, enfoques de la ecología. Entonces, agradecer la presencia de cada uno de ustedes.